Buenas noches, colegas. El que habla el licenciado Jorge Rumay. Me acompaña la licenciada Mayra para tocar el tema escala de Brade. Bueno, la escala de Brade es para identificar los factores de riesgo para presentar las lesiones por presión, considerada en 6 aspectos que se evalúan clínicamente y se clasifican de manera ordenada, asignándole a cada uno un puntaje, ¿no? De 1 a 4, excepto lo que viene a ser la fricción y cizalla, que se evalúa de 1 a 3 puntos. La escala de Brade fue desarrollada en Estados Unidos por Barbara Brade y Nancy Bergstrom en el año 1985, en el contexto de un proyecto de investigación en centros sociosanitarios. Como intento de dar respuesta a algunas de las limitaciones de la escala de Norton, Barbara Brade y Nancy Bergstrom desarrollaron su escala a través de un esquema conceptual, en el que reseñaron, ordenaron y relacionaron los conocimientos existentes sobre la UPP, lo que les permitió definir la base de la escala. Acá podemos nosotros ver los formatos que ya están transitando en el servicio, en el hospital. Bueno, vemos que está incluido ya el BRADE. Nos falta a nosotros como servicio de tercero a haber implementado ya este formato, de las cuales ya para la próxima semana ya lo estaremos ya presentando. Y bueno, pues para esto es la exposición para que puedan tener conocimiento de cómo se debe llenar la escala de BRADE. Bueno, pues tiene 6 aspectos. Uno es la percepción sensorial. El factor de riesgo de percepción sensorial se define como la capacidad de responder significativamente a las molestias relacionadas con la presión. Si un paciente no puede sentir molestias relacionadas con la presión y responder a ella adecuadamente moviéndose o reportando dolor, corre un alto riesgo de desarrollar una lesión por presión. La primera descripción se refiere al nivel de conciencia del paciente y la segunda se refiere a la capacidad del paciente para sentir la sensación cutánea. Acá vemos las categorías de evaluación, ¿no? Tenemos 4 puntajes que se le va a dar según la valoración. Si el paciente tiene una alteración de la percepción sensorial, bueno, sin deterioro, perdón, va a responder a órdenes verbales. El paciente no tiene déficit sensorial, que limitaría la capacidad de sentir dolor o malestar, ¿no? En este caso, tenemos que animar al paciente a reportar dolor sobre sus prominencias óseas, ¿no? Y revisar los talones a diario. Si el paciente tiene ligeramente limitado su percepción sensorial, es porque va a responder a órdenes verbales, pero no siempre puede comunicar molestias o la necesidad de ser girado. Tiene algún deterioro sensorial que limita la capacidad de sentir dolor o malestar en 1 o 2 extremidades. Acá debemos de evaluar e inspeccionar la piel en cada turno, prestar atención también a los talones y elevar los talones y usar protectores. En el caso de muy limitado, su percepción sensorial, se le va a brindar el puntaje de 2 cuando el paciente responde solo a estímulos dolorosos y no puede comunicar molestias, excepto por gemidos o inquietud. Va a tener un deterioro sensorial que limita la capacidad de sentir dolor o malestar en el cuerpo. Acá se debe de considerar mucho el tema de prevenir la lesión poniéndole un colchón neumático, ya que esta respuesta a un estímulo doloroso en el paciente, por ejemplo, para poder hacer la valoración, en este caso doblará sus brazos como flexión normal, ocasionando por un reflejo, pero no para localizar la fuente de dolor, sino para retirarse de ella, que tiene una postura posiblemente de decorticación o de cerebración. Por ejemplo, un paciente con Glasgow 2 a 3. Estos pacientes no van a manifestar dolor solamente al estímulo doloroso y no verbal. Y con la percepción sensorial completamente limitado es cuando el paciente no responde, no gime, no se inmuta a estímulo doloroso debido a la disminución del nivel de conciencia o sedación. En este caso, en estos pacientes, por ejemplo, son los pacientes que están en coma o los pacientes que están en pseudoanalgesia, en ventilación mecánica, ¿no?
Estos pacientes pues tienen alto riesgo de hacer lesiones por presión y obviamente pues no va a haber una respuesta a un estímulo doloroso, ¿no? Por su estado, por una lesión cerebral, por una alteración de la médula espinal o pseudoanalgesia, ¿no? En estos casos hay que usar almohadas entre las rodillas y las prominencias óseas para evitar el contacto directo. Otro indicador es la humedad. El factor de riesgo de humedad se define como el grado en que la piel está expuesta a la humedad. La exposición prolongada a la humedad aumenta la probabilidad de descomposición de la piel. La humedad puede provenir de varias fuentes, como la transpiración, la incontinencia urinaria, la incontinencia de heces o el drenaje de heridas. La vigilancia frecuente, la eliminación de la ropa de cama mojada o sucia y el uso de barreras protectoras de la piel va a reducir en gran medida este factor de riesgo. Aquí también vamos a darle puntaje de 1 a 4 según su valoración. Y bueno, si vemos que el paciente rara vez está húmedo, o sea, vemos que la piel está seca en la ropa de cama, solamente se va a requerir cambiarse a intervalos de rutina. Aquí hay que animar al paciente a usar lociones para prevenir grietas en la piel, como por ejemplo el uso de ácidos grasos hiperoxigenados, ¿no? Que entre sus propiedades, estos van a destacar su capacidad de aumentar la microcirculación cutánea, disminuir con el riesgo de injuria, hidratar y aumentar la elasticidad de la piel. Es importante también animar al paciente a reportar cualquier problema de humedad como debajo de los senos o algunas comisuras, ¿no?, de la piel. En ocasionalmente húmedo, le vamos a dar a los pacientes 3 puntos cuando la piel está ocasionalmente húmeda, requiriendo un cambio extra de ropa aproximadamente una vez al día. Acá se debería usar una película de barrera contra la humedad, o sea, protectoras de la piel. Hidratar la piel seca e intacta, usar jabón suave y paños suaves o toallitas limpiadoras sin alcohol. Revisar rutinariamente el pañal, evitar el uso de pañales, pero si es necesario verificar con frecuencia cada 2 a 3 horas y cambiar según sea necesario. En el caso de a menudo húmedo, la piel suele estar húmeda, pero no siempre. La ropa de cama debe cambiarse al menos una vez por turno. Acá hay que revisar el pañal con frecuencia cada 2 a 3 horas. Y el constante húmedo, vamos a darle un puntaje de 1, cuando la piel se mantiene húmeda casi constantemente por transpiración y orina. Por ejemplo, tenemos los pacientes que están con sonda y obviamente pues, con irrigación se suelen obstruir. Bueno, va a rebosar por la sonda, donde va a crear humedad y es importante prevenir esto, ¿no? Revisar el pañal con frecuencia cada 2 a 3 horas y cambiar según sea necesario. Evaluar e inspeccionar la piel en cada turno. Aplicar catéter de condón si es apropiado, sería ideal para evitar la humedad. Y si es incontinencia de heces, considerar el uso de tubos rectales si es apropiado, en que unos servicios sí lo utilizan. Otro indicador es la actividad. El factor de riesgo de actividad se define como el grado de actividad física. Por ejemplo, caminar o moverse de una cama a una silla. Reduce el riesgo de que un paciente va a desarrollar una lesión por presión en los puntos de presión y aumentar el flujo de sangre y oxígeno a áreas en riesgo. El nivel de actividad se define por la frecuencia con la que el paciente puede levantarse de la cama, moverse a una silla o deambular con o sin ayuda. Acá también se le va a dar un puntaje de 1 a 4 según su valoración. Si el paciente camina con frecuencia, le vamos a dar 4 puntos. Esto va a fomentar la deambulación fuera de la habitación, revisar la piel diariamente, controlar el equilibrio y la resistencia. Que camina ocasionalmente durante el día por distancias muy cortas o con sin asistencia, pasa la mayor parte de cada turno en cama o en silla. Se le va a dar un puntaje de 3. Acá tenemos que considerar el uso de un cojín para colocarle en la silla, considerar la consulta también de fisioterapia, ¿no?, que es importante en estos casos. Pacientes que también tienen disminución, no pueden soportar su propio peso y necesitan solamente para poder movilizarse una silla.
se le va a dar un puntaje de 2, ¿no? La capacidad para caminar es severamente limitada o inexistente. En estos casos hay que considerar una almohadilla para la silla especial, considerar la alineación postural que es importante y la distribución del peso, el equilibrio, la estabilidad y el alivio de presión al posicionar individuos en sillas o sillas de ruedas. Instruir al paciente a reposicionar cada 15 minutos cuando esté en la silla y que se ponga de pie siempre con ayuda cada hora. No lo vamos a dejar en silla por 3 a 4 horas porque igualito se va a haber una lesión, presión. Entonces, si el paciente está en silla, lo vamos a colocar por unas horas. Cada hora tenemos que levantarlo por unos 10 minutos con ayuda y de ahí lo volvemos a sentar en la silla para prevenir la lesión. Rellenar las prominencias óseas con cuña de espuma, mantas enrolladas o toallas. Y en los pacientes que le vamos a dar un puntaje de 1, son los pacientes confinados a la cama, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, posoperados, que vienen a la unidad y están con nosotros en el servicio, bueno, pues no lo podemos indicar para que puedan ellos deambular por su cirugía que ha recibido previo. En estos casos hay que realizar la evaluación e inspección de la piel en cada turno, ¿no? Elevar la cabecera de la cama no más de 30 grados, colocarlo con almohadas para elevar los puntos de presión de la cama, elevar los talones, que es importante, cambiar de posición cada 3 horas si amerita y horario de movilización según reloj. El siguiente indicador es movilidad. Acá le doy pase a la licenciada Mayra para que siga con la exposición. Buenas noches, colegas. Continuamos con la exposición. A mí me toca hablar sobre la movilidad. La movilidad dice que es el factor de riesgo que se define como la capacidad del paciente para cambiar o controlar su posición corporal. Por ejemplo, las personas sanas cambian frecuentemente de posición corporal al darse la vuelta en la cama, cambiar el peso en una silla después de estar demasiado tiempo sentado, moviéndose sus extremidades. Sin embargo, el daño tisular ocurrirá si un paciente no puede reposicionarse por su propio poder, a menos que los cuidadores cambien frecuentemente su posición. Aquí en esta categoría va a valer de 1 a 4 puntos. Sin limitación, que equivale a 4 puntos, se realiza cambios importantes y frecuentes de posición sin asistencia. Acá hay que revisar la piel diariamente del paciente, fomentar la deambulación al menos 2 veces al día. Acá el paciente no puede estar permanentemente echado en la cama. No se requieren intervenciones. El puntaje número 3 que se le va a otorgar es cuando el paciente está ligeramente limitado. Esto quiere decir que hace frecuentes, aunque leves cambios en la posición del cuerpo o de las extremidades de forma independiente. Acá tenemos que revisar también diariamente la piel, ver si el paciente se voltea, reposicionamiento con frecuencia, consultar a la fisioterapia para fortalecimientos o acondicionamientos. El puntaje 2 que se le va a otorgar es cuando el paciente está muy limitado. Esto quiere decir que se le va a realizar cambios leves, ocasionales, en la posición corporal o de las extremidades, pero incapaz de realizarse cambios frecuentemente o significativos de forma independiente. Acá tenemos que realizar las evaluaciones e inspección de la piel a cada turno, de volteo, reposicionamiento de 1 a 2 horas. Acá tenemos que tener un horario de giro de posición y elevar los talones. Acá también podemos implementar lo que es el reloj, que ya todos conocemos en el servicio. Y el puntaje número 1, que dice completamente inmóvil, no se realizan ni siquiera ligeros cambios en la posición del cuerpo o de las extremidades sin ayuda. Acá tenemos que hacer una intervención que para dos, dice, de las mismas intervenciones que para dos es muy limitado. O sea, paciente, acá tenemos que hacerle el apoyo de enfermería. La categoría de nutrición dice que es adecuada y la ingesta de líquidos son vitales para mantener una piel sana. La ingesta de proteínas, en particular, es muy importante para la piel.
sana y cicatrización de las heridas. El factor de riesgo nutricional se define por dos categorías de descripciones. La primera categoría mide la cantidad y tipo de ingesta oral. La segunda categoría se utiliza para pacientes que reciben alimentación por sonda, nutrición parenteral, o se les prescribe dietas líquidas claras o nada por vía oral, o sea, en NPO. Acá también se le va a otorgar 4 puntajes del 1 al 4. Excelente quiere decir que va a tener un puntaje de 4 cuando el paciente come la mayor parte de cada comida. Nunca rechaza una comida. Generalmente come un total de 4 a más porciones de carne y productos lácteos. Ocasionalmente come entre comidas, no requiere suplementación. Es como hacer una dieta completa. Acá el paciente se mueve fuera de la cama para todas las comidas. Ofrece suplementos nutricionales. Establece un plan con el médico si el paciente es en NPO por más de 24 horas. Se registra la ingesta dietética. Se le otorga 3 puntos si es adecuado. Cuando come más de la mitad de las comidas. Come un total de 4 porciones de proteína, carnes y otros productos lácteos cada día. Ocasionalmente rechaza una comida, pero tomará suplementos si se ofrece. Este es un régimen de alimentación por sonda que probablemente satisfaga la mayoría de las necesidades nutricionales. Acá tenemos que hacer un monitoreo, observar la ingesta nutricional del paciente. Acá también tenemos que establecer un plan con el médico si el paciente va a quedar en NPO por más de 24 horas y tenemos que registrar la ingesta dietética. El puntaje 2 quiere decir probablemente inadecuado. Raras veces come una comida completa y generalmente solo come aproximadamente la mitad de cualquier comida ofrecida. Ingesta de proteínas incluye solo 3 porciones de carne o productos lácteos por día. Ocasionalmente tomar un suplemento lácteo se recibe la cantidad inferior de una óptima de dieta líquida o alimentación por sonda. Acá también tenemos que obtener una consulta con nutrición, ofrecer suplementos nutricionales, proporcionar comidas pequeñas y frecuentes. Y el puntaje 1, que quiere decir una nutrición pobre, dice que nunca come una comida completa. Rara vez come un tercio de los alimentos ofrecidos. Come 2 porciones de proteína, o sea, carne o productos lácteos por día. Toma malos líquidos, no toma un suplemento dietético líquido. Cuando el paciente se mantiene en NPO o en líquidos transparentes o intravenoso por 5 días. Acá tenemos que todas las intervenciones mencionadas en el punto número 2, probablemente inadecuado más que realice la evaluación de inspección de la piel en cada turno. La otra categoría es fricción y cizalla. La fricción y cizallamiento son factores de riesgo significativos para producir lesiones por presión. Esta categoría solo tiene 3 calificaciones, a diferencia de las otras categorías, que tienen 4 calificaciones, o sea, 4 puntajes. Y se califica si el paciente tiene un problema potencial o ningún problema aparentemente en esta área. Acá se valora del 1 a 3. El puntaje 3 quiere decir que no hay problema aparente, donde el paciente se mueve en cama y silla de forma independiente y tiene suficiente fuerza muscular para levantarse completamente durante el movimiento. Mantiene una buena posición en la cama o silla en todo momento. Ahí tenemos que mantener la ropa de cama limpias, secas y sin arrugas. El puntaje número 2, que quiere decir problema potencial, es cuando el paciente se mueve débilmente o requiere una asistencia mínima. Durante el cambio de posición, la piel probablemente se desliza hasta cierto punto contra la sábana, sillas, restricciones u otros dispositivos.
Mantiene una posición relativamente buena en una silla o cama la mayor parte del tiempo, pero ocasionalmente se desliza hacia abajo. Acá, acá tenemos que evitar masajes en los puntos de presión, aplicar una crema protectora sobre la piel intacta en los codos y en talones, mayormente acá en las prominencias óseas. El problema, que es el puntaje número 1, que es el problema, se requiere asistencia moderada a máxima en la mudanza. El levantamiento completo sin deslizarse contra las sábanas y soleras es imposible. Con frecuencia se desliza hacia abajo o en la cama o en silla requiriendo reposicionamiento frecuente con la máxima asistencia. La espasticidad, las contracturas o agitación conduce a una fricción casi constante. Acá tenemos que hacer la evaluación e inspección de la piel en cada turno, usar solera para movilizar al paciente en la cama con apoyo del personal técnico, mantener la ropa de cama limpia, seca y sin arrugas. Elevar la cabeza de la cama a 30 grados o menos para reducir el cizallamiento cuando sea factible. A continuación, mi colega Jorge va a dar hincapié sobre la escala de Braden-Q pediátrico.